correo universitario. Entonces, si ustedes tienen Zoom, lo descargaron, porque se tiene que descargar la aplicación. Pero si se dieron de alta con otro correo, en ese mismo esquema pueden modificarlo. Es la misma persona, pero con este otro correo y dan de alta su correo de la UANL. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a iniciar y en esta sesión tenemos la presentación de los equipos 4 y 5. ¿Quién quiere iniciar? Recuerden que tenemos el tiempo limitado porque ahora presentan 2 equipos, pero ya vieron cómo funciona esto con la otra presentación del equipo 1 con lo de ensayo y error. ¿Quién quiere iniciar? Y sí voy a contar el tiempo. Ahora sí. Se toman mucho tiempo para decidir algo tan simple, porque ni siquiera hay tantas opciones. No están todos, pues hay 18. Sí, maestra. Sí. Nosotros queríamos iniciar, pero el compañero Arnoldo está teniendo problemas de conectividad. Correcto. Entonces, equipo 6. Primero, maestra. Equipo 6, adelante, por favor. Bueno, Gracias. ¿Perdón? 5, creo que es equipo 5. ¿Pero está todos conectados, equipo 5? Sí, estamos Carlos Aldair, Andrea Elisa, Dania Valesa y yo. Son equipo 5, perdón. Sí. Sí, el otro era el 4. Adelante, por favor. Les recuerdo que tienen que encender su cámara también cuando les toque presentar. Ya, bueno, nada más permítame compartir la presentación. ¿Se está viendo ya? Un segundo, porque ya, es que tarda en cargarse, pero ya se ve, ya está listo, Carlos. Y ya se ve usted también. Adelante. ¿Sí, me escucha bien? Sí, compañero. Buenos días, compañeros, de nuevo. Vamos a Participación Política de la Mujer del Mundo a Nuevo León del siglo XX. El equipo está confirmado por Andrea Acevedo, Fátima Ramírez, Dania Valesa y su servidor Carlos Colunga. La mujer mexicana ha luchado por mucho tiempo para obtener su derecho político. Esta es una lucha constante y trataremos de exponer pues, sus inicios y cómo se estuvo desarrollando no solo en México, sino que desde, o sea, en una vista mundial. Podemos destacar que sí ha tenido frutos estas luchas, como la otorgación del voto femenino, pero hay un nuevo factor, un nuevo reto que sería la inclusión a la vida política. Ok. Vamos a hablar sobre la escasa acción política activa de la mujer. Vamos a hablar más que nada acerca de las reinas o reinas faraones
y similar, ¿no? Esta hay que recalcar que ha sido poca los estudios que se han hecho y que estos mismos estudios normalmente reconocen a la mujer como una consorte real o como una madre rey o simplemente como la figura femenina del lado o detrás del mismo rey. Como primer ejemplo vamos a tomar a la reina en el Antiguo Egipto. No sé si ya cambió. Ahí está. Okay. Eran vistas como solo compañeras del faraón. Estas eran vistas como las eternas compañeras del faraón, tanto como en la vida terrestre como en la vida ya después de la muerte. Y la falta de oportunidad para que una mujer pudiera llegar a la corona o al trono en Egipto se podría explicar con el mito de la triada. Este mito de la triada tenía estos tres personajes que son Osiris, Isis y Horus. La pareja divina, Osiris e Isis, eran la representación del faraón y la reina. Estos tuvieron un hijo que es Horus, que sería la representación del siguiente faraón y de la descendencia, ¿no? Entonces, cada nuevo rey faraón podría decirse que sería como un descendiente de Horus. Hay que también recalcar la importancia de Isis, que sería la de que la mujer, que es ahora la representante de Isis, sería como la que podría otorgar esta descendencia a la corona. Era como que era quien decía quién iba a seguir con la corona del faraón. La religión determinaba que como no podría haber un Isis masculino, tampoco podría haber un Horus femenino. Entonces ahí cortaba toda la oportunidad de que una reina pudiera llegar a la corona. No obstante, hay evidencias de que ciertas mujeres llegaron al trono de Egipto. Una de ellas es Hatshepsut. Su padre fue Tutmosis I, su madre fue Amose. Tuvo 5 hermanos. Ninguno de estos hermanos pudo sobrevivir y murieron sin dejar descendencia. Entonces todo pintaba para que Hatshepsut pudiera llegar al trono. Pero no obstante, el verdadero heredero sería Tutmosis II, medio hermano de Hatshepsut, ya que fue su madre, no tenía la misma madre, sino que era la madre de la segunda esposa de Tutmosis I. Es como se me olvidó mencionar que Osiris e Isis eran hermanos. Entonces, una de las tradiciones o una de las costumbres era de que los hermanos o el rey y la reina fueran hermanos y se casaran entre ellos para así seguir conservando la línea sanguínea. Entonces Hatshepsut se casa con su medio hermano Tutmosis II, tienen una hija, pero esta fallece, y tiempo más adelante Tutmosis II fallece también. Todo apuntaba a que Hatshepsut pudiera llegar a la corona, y así fue. Y fue coronada como reina faraón entre los años 3 y 7, pero no llegó otro impedimento, que fue Tutmosis III, hijo de Tutmosis II, pero con otra mujer, que no era ni su segunda esposa, ni era como una consorte, ni nada de eso. No se tiene mucha evidencia de ella, nada más se sabía que su nombre, era Isis. Entonces, Hatshepsut fue coronada, aún así, pero solo fue corregente, mientras que Tutmosis III llegaba a la mayoría de edad. Hatshepsut tenía este pensamiento de que tenía miedo de ser olvidada y quería ser recordada, y le importaba cómo sería recordada. Entonces, uno de las evidencias que se tiene es de que ella hizo muchos monumentos que después fueron borrados junto con evidencia de que ella pudo ser reina por su sobrino, Tutmosis III, que él fue el encargado de borrar evidencia alguna. Pero tiempo después, ya en la actualidad, muchos arqueólogos pudieron encontrar evidencias de su reinado y pudieron contar su verdad. La siguiente ejemplo que tenemos es en la reina y la corona británica. Vamos a dar un poco de contexto. Estamos en Europa, y desde siglos anteriores, desde el siglo V en Europa, en la Edad Media, existía esta ley sálica. Esta, aparte de dar como ciertos castigos a ciertos
ciertas acciones, también tenía como objetivo el favorecer la descendencia de la corona al varón. Como dije, esta normalmente regía en la mayor parte de Europa, pero en Inglaterra se puede decir que fue la excepción. No regía en esta ley en este territorio, pero aún así hay que recalcar que la oportunidad para la mujer llegar a la corona era muy poca y era raro que llegara a ella. Ahora, como ejemplo, tenemos a la reina Victoria del Reino Unido, o Victoria I. Tenemos que decir que hubo alrededor de 8 reinas, hubo 8 reinas en todo el tiempo que el reino británico ha existido. Una de ellas es Victoria I del Reino Unido. Y ella fue hija única de Eduardo Duque de Kent. Su llegada al trono, como la de su padre, mejor dicho, la de su padre fue también algo trágica, pues Duque de Kent tenía alrededor de más de 10 hermanos. Él era el cuarto y sus 3 hermanos mayores lamentablemente fallecieron sin dejar ningún heredero también a la corona. Pero, vamos a ver. En fin. Eduardo Duque de Kent vio que estaba próximo a heredar la corona, así que tomó riendas a esto y se casó con una alemana también llamada Victoria. Tuvieron como hija hasta la reina Victoria, y Eduardo Duque de Kent muere, y Victoria joven toma las riendas del país, un país que estaba ya muy decaído y con una mala fama después de los reinados anteriores. Y ella se muestra como una mujer con muchas virtudes y que podía dejar de lado o sacrificar muchos de sus placeres para poder cumplir su mando como reina. Hay que reconocerla como una mujer muy, muy importante, porque pues hasta hubo una época con su nombre, ¿no? La época victoriana, que fue una época de esplendor para lo que fue el Reino Unido. Hasta ahorita estuvimos hablando sobre mujeres, o bueno, 2 mujeres que tenían en cierta parte derecho o posibilidad de llegar a tener una participación política. Pero ¿qué hay con las mujeres que son la mujer común, ¿no? La mujer madre de casa, la trabajadora? Vamos a hablar sobre el antiguo régimen, vamos a dar un poco sobre esto en Francia, donde la mujer se veía como una menor de edad, aún así que estuviera casada o ya fuera mayor de edad, ¿no? Porque la mujer no podía hacer nada sin la tutela de su padre o la tutela de su esposo. Con la llegada de la Revolución Francesa, se sabe que es un gran paso para el humanismo y para el hombre con la Declaración de los Derechos del Hombre, pero recalco eso, Declaración de Derechos del Hombre. Ya lo habíamos visto en otras clases y hablamos de esto. Declaración de Derechos del Hombre, solo del hombre, deja de lado totalmente a la mujer. Para esto, muchas mujeres, como quiera, no se quedan calladas. Olympia de Gaulle declara que todo derecho proclamado en la Revolución no son solo para los hombres. Ella da como que sus ideas de cómo podía ser una declaración de derechos para la mujer y la ciudadana, e invita a que la reina Antonieta, sí, participara también en esto y pudiera dar su voz también. Una de sus frases que más me acuerdo es de que decía sobre que si la mujer podía ser guillotinada, también podría tener derechos. Lamentablemente, para los revolucionarios esta no fue una gran idea, no les agradó mucho la idea y fue condenada a morir en la guillotina después. A final de la revolución llega Napoleón Bonaparte y proclama el Código Civil, en donde las mujeres no podrían ejercer absolutamente nada sin la aprobación de su padre o de su esposo. Aquí podemos ver otra vez que no hubo un avance como se tenía estimado y que se quedó en un lugar tal vez peor o igual al que se tenía con el viejo régimen. Más adelante, al finales del siglo XIX y a los inicios del XX, surgen estos grupos de sufragistas británicas, quienes impulsaban a las mujeres a participar más en estas luchas. En los inicios del siglo XX surgió una facción radical llamada las suffragettes. Tenían como líder a Emmeline Pankhurst. Las suffragettes tenían como objetivo principal
el voto femenino. Y esto lo hicieron mediante muchas marchas, y muchas de ellas fueron marchas o huelgas de hambre, que hay que reconocer estos sucesos porque fueron de mayor importancia para que se pudiera lograr lo que era su objetivo principal, que al final de cuentas tal vez tardó mucho o mucho poco en llegar al objetivo, pero finalmente se logró, que fue el otorgamiento del voto femenino. Bueno, la mujer ciudadana, movimientos feministas de México en el siglo XX. Sin duda fue a partir de la Revolución Francesa que los movimientos feministas se expandieron por Europa y terminaron alcanzando inevitablemente a nuestro querido México. Pongamos un poco de contexto. México a inicios del siglo XX. Bueno, México se encontraba en una situación política complicada, se encontraba el Porfiriato, y Francisco I. Madero encabezaba el movimiento antirreeleccionista. Así que hasta este punto solo existían tímidas demandas que pedían el voto femenino. Afortunadamente, para 1910 surge la primera sociedad política feminista en México. ¿Por qué no enciende su...? Ahí está. Esperen un segundo. Está fallando su video. La cámara, lo siento. Sí. Tuve problemas al activarla. Sí, no hay problema. Para 1910 surge la primera sociedad política feminista en México, que era conocida como las Hijas de Cuauhtémoc. Fue fundada por Dolores Jiménez y Muro, y en esta se exigía la participación política e igualdad de género. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? El siguiente suceso a destacar en este camino que comenzaron a recorrer las mujeres en México fueron los congresos feministas que se llevaron a cabo en Yucatán en 1916. Estos fueron impulsados por el gobernador Salvador Alvarado, quien buscaba contrarrestar la influencia del clero en las mujeres y consideraba que para lograr eso era necesario la educación y el trabajo. En el primer congreso, que se llevó a cabo en enero, se debatieron temas como los medios sociales, el papel de la educación, la integración al progreso y funciones públicas, obviamente todas estas relacionadas a el papel de la mujer en cada uno de estos temas. Dale a la siguiente, por favor. También inevitablemente surgió el tema del sufragio y en este momento se dieron dos opiniones. Una de ellas era que el voto debería ser restrictivo y gradualista, y la otra opinión era que había que concentrarse en la educación a la mujer y dejar el voto para el porvenir. O sea que no había que considerarlo como algo principal a tratar por el momento, sino que había que concentrarse en la educación. En este congreso cabe destacar la participación de Ermila Galindo, quien tenía una propuesta llamada La mujer en el porvenir. Esta causó controversia debido a que señalaba que las mujeres tenían los mismos impulsos sexuales que el hombre. Dale la siguiente, por favor. En el segundo congreso, que se llevó a cabo en noviembre-diciembre aproximadamente, Galindo tuvo la oportunidad de aclarar su propuesta, diciendo que las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres. Y este congreso se terminó llegando a la conclusión de que el sufragio debía ser gradual y diferenciado. O sea que, si bien se podía llegar a permitir a las mujeres conseguir el sufragio, no podía ser para todas, sino que habría solo cierto tipo de mujeres que tuvieran permitido esto. Dale a la siguiente. Después destacamos lo que es el Congreso Constituyente, que se llevó a cabo en 1917. Aquí se redactaron algunos artículos en los que se decía que el sufragio era ilimitado para los ciudadanos, pero el lenguaje era ambiguo y neutro, así que no quedaba en claro dónde dejaba eso a la mujer, en qué posición la dejaba. Entonces, cuando se pidió una explicación al respecto, simplemente se respondió que las propuestas sobre el sufragio femenino habían sido descartadas simplemente por cuestiones tradicionales. Dale a la siguiente. En 1919 surge el Consejo Feminista Mexicano, o el CFM, que estaba integrado por mujeres de clase media ilustrada.
que buscaban mejorar la participación de la mujer, ya fuera en lo social, en lo económico, y invitaba a que se involucraran intelectuales y mujeres trabajadoras de toda clase. También contaban con amistades con líderes revolucionarios, pero estos aún así tenían como que ciertas dudas al respecto, por lo mismo de que se consideraba que las mujeres estaban muy influenciadas por el clero. Y la presidenta era Elena Torres, quien estaba segura de que para que el feminismo se mantuviera o se sostuviera, tenía que conseguirse el sufragio femenino. Después aparece el primer congreso feminista convocado por la Liga Panamericana de Mujeres en México. Esto fue en 1923 y en ella se sintetizaron buena parte de las concepciones y objetivos políticos que buscaban alcanzar las mujeres, y estos fueron las que influenciaron los movimientos feministas a lo largo de esa década. Eran igualdad civil para las mujeres y elección en los cargos administrativos. También lograron despertar el interés de la prensa y mostrar que había mujeres en México con recursos que estaban dispuestas a ser partícipes de la creación de la nación postrevolucionaria. Dale, la siguiente página. Y después fue las reformas al Código Civil. Aquí cabe destacar que Ríos Cárdenas fue una impulsora a estas reformas al Código Civil, y ella buscaba la igualdad legal. Mencionaba en uno de estos códigos que la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer no queda sometida a restricción de sus derechos civiles. Para este punto ya se contaba entre 1923 y 1925 con que las mujeres podían votar en algunos estados, específicamente en Yucatán, en San Luis Potosí y en Chiapas, pero únicamente duró muy poco tiempo ese gusto, así que la lucha continuó. No se escucha. Quizá le esté fallando la diadema, compañera. Falla mucho en el Teams. ¿Por qué no la desconecta e intenta hablar directamente? Ok, creo que sí estaba mal conectada. ¿Ya se escucha? Ya, sí. Ok, gracias, sí estaba mal conectada. Ok, bueno, voy a continuar. Como mencioné, para 1947 ya estaban permitidas que las mujeres votaran, pero solamente para elecciones municipales. Sin embargo, fue hasta 1953 que finalmente se obtuvo lo que las mujeres, pues, por lo que tanto lucharon. El día 17 de octubre de 1953, el que era presidente en ese momento, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó la reforma de los artículos 34 y 115 constitucionales. Estos fueron publicados en el diario oficial y quedaron redactados de la siguiente manera. Voy a leer el artículo 34. Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo calidad de mexicanos, reúnan con los siguientes requisitos. El primero es haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son. Y el segundo es tener un modo honesto de vivir. Como recordamos, el texto anterior, como se encontraba redactado, pues tenía como un lenguaje ambiguo o neutro. Sin embargo, ahora con esta reforma ya se aclaraba oficialmente que las mujeres también serían consideradas como ciudadanas y por lo tanto ya podrían también disponer de sus derechos políticos. Y también, ya con la ciudadanía obtenida, ya no existía pues en sí un impedimento legal para que las mujeres no participaran en la política. Sin embargo, se enfrentaron a un largo camino lleno de obstáculos pues para poder participar activamente en la política de su país. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Gracias. Ok, ahora debemos preguntarnos, o sea, ya se les otorgó el voto y ahora ¿qué ocurrió después? Muchas personas consideran que tuvo efectos inmediatos porque un año después, en 1954, en 1954 ocurrieron unas elecciones extraordinarias en las que Aurora Jiménez Palacios fue electa y fue
es considerada o fue la primera mujer diputada de Baja California. Y también un año después, en 1955, el 3 de julio, fue la primera vez que las mujeres pudieron acudir a las urnas para poder votar en la elección de diputados federales. ¿Le puedes dar siguiente? Ok. Sin embargo, o sea, no hay que olvidar que las mujeres pues tuvieron que enfrentar una realidad diferente, pues el hecho de que tuvieran ya los derechos establecidos no significó que en la práctica se vieran representados inmediatamente. Por lo tanto, hubo un largo camino para que se incorporaran en la vida política. Años posteriores a que se les otorgara estos derechos, se puede notar que tuvieron como que varias actitudes por parte de las mujeres mexicanas. Por ejemplo, el primero de ellos es que hubo una menor participación política electoral. Esto se debe a diferentes factores, como por ejemplo de que ellas mostraban menor interés mostraban más indiferencia ante las campañas políticas que los hombres. Otro aspecto es que, por ejemplo, los hombres discutían más regularmente sobre la política, pero las mujeres no tanto. Y relacionado con el punto anterior es que, por ejemplo, un factor que influyó mucho en que las mujeres se interesaron o no fue la educación, porque las mujeres que tenían educación educación secundaria o superior eran más probable que ellas como que discutieran o argumentaran más sobre la política que las mujeres que tenían educación básica o que no tenían educación. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Gracias. Ok. El segundo aspecto a considerar es que la ocupación de los cargos políticos de elección fue de manera lenta. Recién que se dieron los derechos, existió poca representación de las mujeres en los congresos y en la Cámara de Diputados. Como ya se mencionó, Aurora Jiménez Palacios fue la primera diputada mujer y sin embargo, fue la primera diputada y un año después, en 1955, cuando ya fueron las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron votar, quedaron electas otras 4 mujeres, que son Remedios Albertine Zeta, que quedó como diputada del Estado de México, Margarita García Flores, que quedó como diputada del Estado de Nuevo León, Guadalupe Ursúa Flores quedó como diputada del Estado de Jalisco y Marcelina Galindo Arce quedó como diputada del Estado de Chiapas. Estas mujeres fueron las primeras diputadas de México. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ok. De esta manera también las primeras senadoras de la República fueron Alicia Arellano Tapia del Estado de Sonora y María Lavalle Urbina del Estado de Campeche. Esto ocurrió hasta 1967. Y, por ejemplo, ¿qué tenían en común todas estas mujeres? Pues es que todas estas pertenecían al partido oficial, que en ese momento pues, era el Partido Revolucionario Institucional o el PRI. Esto puede ser explicado de esta manera. Cuando se les otorgó el voto, en ese momento ese partido contaba con una hegemonía política y por lo tanto la asignación de los espacios de la política eran pues asignados a partir de la conveniencia o el interés del propio partido. Y esto podemos notarlo, ya que años después, cuando ya haya más liberación o más libertad política en el país y se creen más partidos nuevos, habrá mayor oportunidad de que las mujeres ocuparan más espacio en la política. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Gracias. Ok, y el tercer punto a considerar es que a medida que se fue ascendiendo o que fueran ascendiendo el nivel de los cargos de la representación política, iba disminuyendo la presencia de la mujer. Por ejemplo, las primeras 3 gobernadoras que hubo en México fueron las siguientes. Fue Griselda Álvarez, del estado de Colima, ocurrió en 1979, 26 años después de que se otorgó el derecho. La segunda fue Beatriz Paredes, del estado de Tlaxcala, en 1987, y la tercera fue Dulce María Sauri, del estado de Yucatán, en 1991. Ellas fueron las primeras 3 mujeres, pero hasta el día de hoy, solamente 5 mujeres más han quedado electas como gobernadoras. Es decir, desde 1953 hasta el día de hoy, hasta la actualidad, solamente 8 mujeres han ocupado el cargo de gobernadora. Ok. Y también otro ejemplo que representa esto es que la primer candidata mujer a la presidencia del país fue Rosario Ibarra de Piedra en el año de 1982, 29 años después de que se otorgaran los derechos de 1953. Ella se postuló como parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que actualmente ya no existe.
Y bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Han pasado casi 68 años de que se otorgó el voto y sin embargo es posible notar que las mujeres aún se ven afectadas de alguna manera en que no pueden participar libremente ocupando cargos públicos porque aún se encuentran, les cuesta liberarse de esa opresión masculina que han estado viviendo con ellas. También, por ejemplo, muchos estados se opusieron a que las mujeres ocuparan cargos políticos. Muchos estados conservadores con ideología conservadora, como por ejemplo Nuevo León, se negó a que, o no estaban de acuerdo con que las mujeres ocuparan cargos políticos, pero aún así las mujeres lograron de alguna manera obtener estos cargos. ¿Puedes dar siguiente, por favor? Bueno, la postura social de la mujer en Nuevo León a mediados del siglo XX. Bueno, primeramente recordemos que Nuevo León es un estado que básicamente es muy conservador y de hecho no ha cambiado mucho, sí, pero no tanto. En este tiempo y un poquito antes de mediados del siglo XX, la mujer tenía que tener cierta imagen que pedía una sociedad básicamente machista. Por ejemplo, la mujer tenía que ser inteligente, tenía que estar al pendiente del esposo, tenía que estar al pendiente de los hijos, cosa que claramente era una imagen muy estereotipada para ese momento. A decir verdad, cuando se habla de política, no solamente es política que tenga que ver con el gobierno. De hecho, la política va más allá del gobierno. Por ejemplo, en la educación, ¿cómo fue que la mujer tuvo puestos políticos en la educación? Fácil. Antes, la mujer tenía el acceso a la educación primaria y secundaria y la podía terminar. Y de hecho, era un poco más alto la cantidad de mujeres que de varones. Pero era el problema cuando iba a iniciar una carrera universitaria. ¿Cuál era el problema con esto? Bueno, pues resulta ser que muchas mujeres se casaban o las casaban y tenían que interrumpir sus estudios de carrera universitaria. Pero bueno, ya cuando llega como tal en 1953 y aquí en adelante, la mujer empieza a tomar una nueva postura. Sí, o sea, se va a casar, pero ella puede incluso seguir terminando sus estudios. Difícilmente se va a ver, pero sí se logra en un porcentaje muy pequeño aquí en Nuevo León. ¿Le podrías dar, porfa? Bueno, con esto de la educación, la mujer empieza a tener sus propias licenciaturas e incluso de hecho aquí hubo también la carrera de químico, que muchas mujeres salieron egresadas de esta carrera e incluso hubo empresas como lo fue la fundidora de acero que contrataban mujeres ingenieras. Como tal, no podían trabajar como los hombres de que, es que voy a cargar esto, voy a mover o no sé, cosas así que se necesitaba, por así decirlo, de la fuerza de un hombre. ¿Por qué? Pues por esa misma idea de que es que la mujer es muy débil, o sea, no va a poder. No, sí puede, pero ¿qué hace la fundidora de acero? Bueno, sí voy a contratar mujeres, porque sí lo voy a hacer, pero las voy a poner en puestos de ingenieras, de administradoras, o incluso les voy a dar puestos muy altos de secretarias. Por lo general, muchas mujeres eran secretarias de hombres de altos cargos dentro de la misma empresa. Y tenía como que una preferencia a la mujer porque cuando cierra la fundidora de acero, a todos los hombres que estaban trabajando, pues no se les reasigna un nuevo lugar. Simple y sencillamente va a cerrar la empresa por tales motivos y los voy a despedir a ustedes. Pero en cambio con las mujeres va a cerrar, pero lo que vamos a hacer es que ustedes les vamos a asignar en un nuevo lugar. De ahí se pudieron haber ido a ILSA, incluso a otras empresas también como lo fue Gamesa. Realmente las mujeres tuvieron una buena oportunidad en ese momento de no me voy a quedar tanto en la quiebra porque me van a enviar a otro lado. Y de hecho, con esta imagen vuelve como una revolución en el que la mujer ya no es alguien sumisa o que se tenía
un icono atrás de, ay, es que la mujer tiene que ser así. No, ahora una nueva revolución. La mujer estudia, tiene una carrera universitaria y aparte trabaja. ¿Qué es eso? Estoy subiendo puestos por mi lucha, por todo lo que estoy haciendo. ¿Le puedes dar, por favor? Ahora, en cuanto a las mujeres como tal, política en Nuevo León, que sí va directamente agarrado de la mano con lo que es el gobierno, hubo varias mujeres que de verdad han peleado muchísimo para llegar a los puestos en los que están. Como ya se ha mencionado, Nuevo León es un estado que pues simple y sencillamente tiene ahí parado como que una idea de las mujeres errónea, pero las mujeres a pesar ya habían alcanzado un estatus muy bueno. ¿Le puedes dar, porfa? Ok. Bueno, ¿cómo inicia este estatus? Bueno, como ya lo había dicho, las mujeres comienzan a pelear por su derecho. Aquí ya se había mencionado que el 12 de febrero de 1947 la mujer podía participar como tal municipalmente y tenía el derecho a votar y ser votada. Y de hecho tenía los mismos privilegios que tenía un varón. Pero cuando se hace oficial en 1953 a nivel federal, aquí en Nuevo León, comienza un nuevo nacimiento de las mujeres. En este caso tenemos a Victoriana Martínez Chapa. Ella en 1957 toma la alcaldía del municipio de Doctor González. Pero, o sea, ¿cómo es que ella llega a este puesto? Porque pues es algo que no, o sea, realmente no te lo esperas de un hombre a una mujer. Pues, o sea, es sumamente sorprendente porque, o sea, siempre se tenía de que porque el hombre podía dirigir esto, el hombre podía hacer cosas que la mujer no. Pero de hecho, esa mujer no sabe exactamente en qué era lo que trabajaba, pero se supone que debería de haber estado en algo como tal de gobierno. Eran dos candidatos quienes estaban peleando el municipio de Doctor González. Entonces, llega un momento en el que el alto mayor, que era el gobernador, dice, ¿sabes qué? No, ni tú ni él. Vamos a poner a una mujer, que es Victoriana Martínez Chapa, en 1957. Por lo tanto, ella se convierte en la primera alcaldesa. Aunque en 1956 ya estaba Orfelinda Villarreal González. ¿Cuál es la diferencia? Ella también fue una alcaldesa, pero del municipio de Higueras, pero la única diferencia es que Orfelinda era como una alcaldesa interina. Tenía poder porque era sorprendente ver cómo es que llegó a un cargo después de un hombre de alcaldesa, pero no era como tal la representante del municipio. Ya después también llega Norma Villarreal Zambrano, que es la primera presidenta municipal de San Pedro Garza García. Aquí, San Pedro Garza García es un municipio que sea lo que sea, también es muy, muy, muy conservador, también tiene ahí como que unas ideas medio raras con las mujeres, pero aún así esta mujer llega a tomar la alcaldía de este municipio. Entonces, pues también es un momento impactante para lo que fue Nuevo León, de que, o sea, ¿cómo es posible que estas mujeres hayan llegado? Pues sí, porque las mujeres estuvieron luchando y, o sea, de no hacerme notar, oye, estoy aquí presente, yo también merezco puesto político. ¿Por qué? Porque yo también me sé mover, no nada más un hombre. Yo también tengo una licenciatura. O sea, realmente es como dije en un momento anterior, una revolución, una nueva imagen de una mujer. ¿Le podrías dar, por favor? Bueno, y ya como conclusión, algo muy general es que, pues, la mujer ha estado peleando muchísimo tiempo por, pues, como tal, no solamente por puestos políticos, o sea, en cualquier parte, ya sea por respeto, por educación, etcétera, 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 se ha estado peleando, pero no es como que se tenga una respuesta muy positiva por parte de los países o de los mismos estados conservadores. Pero eso no significa que la mujer deje de luchar, porque si no, realmente no se verían mujeres en donde están ahorita. Entonces, sí hay como un pero, o sea, que las están deteniendo,
pero las mujeres siguen avanzando a pesar de esto, mostrando su fuerza y lo que pueden llegar a ser. Y listo, creo que por mi equipo, o sea, por parte de nuestro equipo es todo. Gracias, equipo. Tenemos problemas con el tiempo. Para dar la introducción, una introducción muy rara, Carlos, se llevó más tiempo que sus compañeras, se llevó más de 9 minutos. Andrea, pues se tardó un poco menos, son 8 minutos y medio, pero si ustedes ven la estructura de contenido, finalmente lo más importante era ver los grandes cambios. Dania se tardó 5 minutos y Fátima, incluyendo la conclusión, se tardó 8. Y en cuanto al contenido, luego lo hablamos porque hay mucho que comentar. Vamos a darle paso al último equipo y si queda tiempo hacemos comentarios. Pero sí hay mucho que arreglar en la estructura de ustedes, por eso sí me interesaría alcanzar el tiempo. Para que no lo pasen así el material, la presentación en PowerPoint no nos sirve para los contenidos, al igual que el equipo previo, hay que hacerlo en formato Word, pero ahorita les hago sugerencias generales. Equipo, por favor, adelante. Ok, antes de nada, ¿me escucho? Sí. Ok, bueno, antes de empezar la presentación, me gustaría dar un agradecimiento público a Microsoft Teams de escritorio por complicarme 1000 veces lo que tendría que ser sencillo. Bien, dado eso, podemos iniciar con compartir pantalla. Se ve el compartir pantalla, ¿no? Sí, compañero, se le ve y se ve la presentación. Ok, bien, muevo esto aquí. Y bien. Es el 8 de agosto de 1988. Son las 8 a.m. en Birmania. Y miles de personas se reúnen en la capital para protestar en contra del régimen militar. Pero mientras ellos marchan confiados, pocos saben que los militares han recibido la orden de no disparar al aire. Y que más de 10.000 de ellos no volverán a casa esa noche. Muy buenos días, somos el equipo 5 y venimos a presentarles la tragedia estudiantil en Birmania en el año de 1988. Iniciamos con la tesis dada por nuestro compañero David. Bueno, la tesis principal de nuestro trabajo se enfoca en el aspecto de que las protestas del 8 de agosto de 1988 tienen su origen no solamente en los eventos que sucedieron inmediatamente antes de estas protestas, sino que fueron eventos que sucedieron desde inicios de la independencia de Birmania como país independiente y que se fueron agravando con el pasar de los tiempos, principalmente la situación económica en la que se vio. David, se te dejó de escuchar. ¿En qué parte? Lo de la situación económica. Ah, fue todo. Ah, ok. Sí, muy buenos días, compañeros maestra. Antes de comenzar, pues debemos de hacer un breve antecedente para poder introducir a este tema, a esta historia. Y pues como sabemos, Birmania fue un país que fue ocupado por el Imperio Británico en el año de 1886. Como sabemos, pues el colonialismo siempre tuvo la idea
de civilizar los países que iba tomando. En este caso, pues estaba lo de la civilización y también lo del factor económico, hacer que Birmania fuera un país productivo económicamente hablando. Lo que debemos de señalar aquí, compañeros, es que Birmania fue anexado a la India y por lo tanto la política sería un tanto diferente, pues no tendría una autonomía directa hacia el Imperio Británico, sino que estaría subordinada a personajes originarios de la India, quienes ellos ya se encontraban adaptados al sistema político, perdón, al sistema político británico. Ahora, si a esto le sumamos que va a haber un interés comercial muy fuerte entre los indios y los grupos chinos que van arribando al país, daremos por cuenta que vamos a introducirnos a un periodo de descontento por medio de los birmanos, porque estas dos clases sociales, estos dos grupos, los indios y los chinos, pues son los que van a sobresalir más económicamente hablando, mientras que los birmanos permanecen marginados en su condición. Continuando, pues esto va a desatar unas resistencias anti-británicas, sobre todo en el norte de Birmania, resistencias que se van a ir agudizando con el paso del tiempo. Si nos detenemos a observar cuidadosamente esto, podríamos entender lo que acontece a diario en este país, porque ha sido un país muy inquieto, hablando en condición de sublevación por parte de las masas. Continuando, pues en esta situación, cuando les menciono yo sobre el sentido de que los ingleses o el ejército británico o incluso el ejército birmano que estaba subordinado al gobierno británico, van a comenzar a usar estrategias de guerra como lo va a ser la destrucción de las aldeas sublevadas para buscar someterlos. Esta práctica, pues, la vamos a ver a lo largo del siglo XX, pero en este momento, en el año de 1890, posibilitó una paz armada que permitió un breve periodo de paz dentro del país, aunque no sería por mucho tiempo. Ya en el siglo XX, el país se encuentra un poco más educado, sobre todo en el año de 1920 ya la educación está avanzando, personajes birmanos van a ingresar a las universidades y va a ser aquí el centro donde se focalice, donde se geste la idea de la independencia, sobre todo visto desde el aspecto estudiantil, la independencia económica y los derechos de los birmanos. Los japoneses, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y todo el conflicto que se desató, es una época bastante turbulenta en la historia de la humanidad. Los británicos decidieron separar a Birmania de la colonia de la India, convirtiéndola en una colonia aparte. Los grupos nacionalistas vieron en esta una oportunidad de ganar una mayor autonomía mediante brindarle un apoyo bélico a los británicos, a lo cual el grupo Takin rechazaron totalmente esta idea. En ese mismo periodo de tiempo, Aung San, que era parte de esta agrupación, decidió cofundar el Partido Comunista de Birmania y mediante ello buscó ponerse en contacto con los chinos, pero los primeros que respondieron a su llamado fueron los japoneses, los cuales le ofrecieron desde un apoyo táctico a sus tropas como ayudarlos a sublevarse contra los británicos, pero ninguna de estas promesas llegó a un fin debido a que los nipones pasaron a ocupar el territorio birmano en 1942. Ante esto, Aung San y sus compañeros se dieron cuenta de que solamente habían cambiado de unos imperialistas a otros. Después de esto y de ver todas las ambiciones que tenían los japoneses, él decide fundar la Liga de la Libertad del Pueblo Antifascista y, en un movimiento bastante práctico, buscar el apoyo de los británicos para que los ayudaran a expulsar a los japoneses del territorio, lo cual se logra en 1945, pero con un costo bastante grande, debido a que la mayoría de Birmania queda destruida tras la guerra. Cuando los británicos retoman el poder de la colonia, establecen un gobierno de corte militarista e intentan procesar a Aung San acusándolo de un asesinato. Un asesinato que ocurrió en una operación militar acontecía en 1942. Pero esto no se realiza o no llega a un fin porque este personaje ya contaba con una gran popularidad entre las masas, lo que le permite
llegar a diferentes maneras que ayudan a estabilizar la situación por la que se le estaba pasando Birmania. La primera es que se permite un acuerdo o una negociación con los británicos para lograr la independencia de Birmania. La segunda es que llega a un acuerdo con las etnias que ocupan el territorio para llegar a un común acuerdo y crear una Birmania unificada. A pesar de ello, empezaron a formarse ciertas agrupaciones públicas que estaban en contra de las acciones que estaba tomando Aung San y algunas que estaban desde las sombras de la clandestinidad. A pesar de ello, este hombre y su gabinete lograron alcanzar el triunfo y formar un gobierno que se trataba de estabilizar la situación en Birmania. Pero esto al final no se pudo lograr, o al menos no de mano de él, ya que en el 19 de junio de 1947 fue asesinado junto con otros 8 miembros de su gabinete, los cuales eran los 8 políticos más importantes de Birmania. A su muerte, su amigo y compañero UNU tomó las riendas tanto de Birmania como de la Liga misma. Y bajo su gobierno, finalmente, el 4 de enero de 1948, Birmania se convirtió en una nación independiente. Hubo algo que fue particular de Birmania, y es que decidieron no unirse a la Mancomunidad de las Naciones debido a un profundo sentimiento antibritánico que estaba muy cimentado entre la población. Como ya lo vimos, pues Birmania para el año de 1948 alcanza su independencia, y como en toda independencia, pues hay un periodo postindependentista ya después de la consumación de dicha independencia, pero debemos de tomar en cuenta que dichos periodos por lo regular son periodos de estabilidad, son lapsos algo ambiguos, y por lo pronto tenemos que centrarnos en esto, de que el país en este momento no se encuentra en un punto ya que aunque haya alcanzado su libertad, esté estable. El gobierno de UNU se va a enfrentar a muchísimos retos, porque al parejo que surge la independencia de Birmania, se dan dos facciones en el país: por un lado la comunista y por otro lado la de los grupos étnicos, las cuales van a estar enfrentados constantemente, buscando cada una la libertad de sus derechos. Estas insurgencias pues están sumadas sobre todo al adoctrinamiento budista que van a recibir de China, debido a que los grupos étnicos se sentían que estaban muy en desventaja o estaban completamente relegados de esta programación dentro del periodo. Continuando con esto, debemos de decir que pese a esto de las insurgencias que van a surgir en todo este lapso de tiempo, los años 50 van a ser uno de los mejores años para la nación birmana, debido a que la economía se ve reactivada, la economía se vuelve estable, y estos grupos autónomos de etnias van alcanzando su independencia cada uno, su autonomía, aunque tarde un lapso de 10 o 15 años con ello. Bueno, ya cuando llegamos a este periodo de los años 50, posteriormente se va a promulgar un golpe militar, y después del golpe militar vendrían unas elecciones en el año de 1960. Estas elecciones, aunque aparentemente fueron democráticas al principio, debemos de recordar que el gobierno de UNU, ya como primer ministro nuevamente, pues fue un gobierno muy breve, tan solo de 2 años. Estos 2 años se vieron desde luego muy turbulentos por la vida política, social que se vivía en el país, y fue depuesto de su cargo, y fue cuando se implementó de nuevo la dictadura militar en el país, una dictadura que se prolongaría por varias décadas. Dicho golpe de Estado ocurrió en marzo del año 62 por parte del general Ne Win, personaje importante, y el ejército, quienes buscaban derrotar a UNU y al parlamento electo democráticamente, acusándolos de ser los causantes de una crisis tanto económica, religiosa y política.
El Consejo Revolucionario de la Unión estableció a Birmania como un país socialista de partido único, este siendo el Partido del Programa Socialista de Birmania, o PPSB por sus siglas. Ellos adoptaron lo que llamaron la Vía Birmana al Socialismo como ideología de gobierno. Esta tenía 3 objetivos principales: el desarrollar la economía, reducir la influencia extranjera en Birmania y aumentar el rol de los militares en la administración pública. Ne Win, sin embargo, gobernó como dictador de facto y como presidente del PPSB. Además, ostentaba los cargos de primer ministro y presidente de Birmania, país que pasaría además a llamarse República Socialista de la Unión de Birmania. Y el Consejo Revolucionario de la Unión también fue reemplazado ahora por la Asamblea Popular en 1974. La vía birmana al socialismo, como uno podría estar imaginando, fue caracterizada por atributos quizás no muy positivos, como ser totalitarista, xenófoba, supersticiosa y también sinófoba. Es decir, tenían mucho rechazo a los extranjeros, pero especialmente a los chinos, a quienes consideraban como enemigos muy peligrosos. La vía birmana del socialismo se ha descrito incluso también como movimiento antioccidental, pese a esto, pues esta también tenía una amplia dependencia al ejército y un énfasis en la población rural. Su nacionalismo también era bastante extremista. En enero del año 63 se publicó la política llamada Sistema de Correlación del Hombre y el Medio Ambiente, como una filosofía que Ne Win pensaba que era necesaria para la sociedad. Esta filosofía estaba influenciada por el budismo, el humanismo y el marxismo, y buscaba reorganizar la economía birmana a una socialista, desarrollar al ejército, construir una identidad nacional entre las muchas minorías étnicas. Y bueno, se suponía, Ne Win decía que su gobierno era socialista, pero esto es difícil decirlo, verán, porque implementó también como religión de Estado al budismo. Cosa que es pues extraña, porque el socialismo, si recordarán por ejemplo la Unión Soviética, ahí suprimieron la religión por completo, y también en China. Bueno, pues aquí en lugar de suprimir la religión deciden implantar la que creen más que es más conveniente como religión de Estado. Por eso no podemos hablar de realmente un socialismo birmano, sino precisamente de una vía birmana al socialismo. Pero bueno, continuando con los problemas, Birmania había estado gobernado por el régimen militar de Ne Win desde el 62, y sus políticas implementadas generaron en el país una deuda nacional, de 3.5 mil millones de dólares, y únicamente tenían entre como 20 y 35 millones en sus arcas nacionales, es decir, ni siquiera una mísera fracción de lo que tenían que pagar. Esto provocó que en noviembre del 85 estudiantes universitarios decidieran boicotear la decisión del gobierno de retirar la moneda local de Birmania y reemplazarla por una de mayor valor. Su moneda había perdido tanto poder que ya, hasta el gobierno estaba considerando la idea de simplemente ya quítala y pon cualquier otra cosa. El 5 de septiembre, justamente por esto, el 5 de septiembre del 87 se anunció la retirada de los nuevos billetes de 100, 75, 35 y 25 kyats, que es la moneda de Birmania, dejando únicamente los de 45 y 90, de ahí en fuera nada más. Este movimiento preocupó mucho a los universitarios, pues sus ahorros para poder costear la educación, que era bastante cara, se vieron muy afectados. De esta forma, estudiantes del Instituto Tecnológico de Rangún, la capital de Birmania, iniciaron a causar disturbios por toda la ciudad. Rompieron ventanas, destrozaron semáforos y en sí provocaron destrozos hasta que, en respuesta, las universidades decidieron cancelar las clases y mandar a todos los alumnos a sus casas por mientras se tranquilizaba la situación. Mientras, en la ciudad de Mandalay, igualmente hubo protestas, pero estas, además de la participación de estudiantes, tuvieron, y esto es importante, monjes budistas y trabajadores. Y en conjunto, estos grupos lograron hasta incendiar varios edificios gubernamentales. Con la reapertura de las escuelas en octubre del 87, grupos clandestinos en Rangún y Mandalay repartieron folletos en contra del régimen militar. En noviembre del mismo año, bombas explotaron en la ciudad capital y los grupos clandestinos tomaron crédito del ataque. La policía hasta fue amenazada por estos mismos grupos y pequeñas protestas comenzaron a surgir dentro de los campos universitarios. Peor aún, la ONU poco después de eso clasificaría a Birmania en su lista de países menos desarrollados.
Así que el gobierno, en pánico, exigió a los agricultores que vendieran sus cultivos a precios más bajos para intentar ser más competentes en el mercado internacional, lo que irónicamente solo provocaría que siguieran estando en la lista y que además las protestas se esparcieran con mucha fuerza a las zonas rurales. Sin duda alguna, las protestas estudiantiles siempre han sido unas de las más interesantes en cualquier país o en cualquier nación en la que se desarrollan, y en el caso de Birmania no es la excepción. Lo realmente irónico o podemos decir atractivo de la protesta estudiantil o de este movimiento en Birmania es que empezó como en un efecto carambola o un efecto mariposa que muchas veces nos los han mencionado. El origen de este movimiento pues se centra casi en una cafetería, en un problema entre jóvenes que tienen un problema debido a una música que escuchan, y uno de los jóvenes que pelea con un estudiante, lo hiere y se es llevado a la cárcel, pero sale rápidamente por las influencias, algo muy común en cualquier parte, y al ser hijo de un oficial. Lo que realmente provocó este hecho fue una indignación total en el cuerpo estudiantil que se levantó en protestas en marzo de 1988. Este mes de marzo de 1988 en Birmania será muy importante porque lo que inició como un pequeño pleito, una pequeña riña entre jóvenes, culminaría en un movimiento social a gran escala que también se vería afectado el país. Continuando con esto, debemos de señalar que los manifestantes, sobre todo esto, los estudiantiles, pues se manifestaban pacíficamente, podemos decir, en pro de sus derechos, en pro de su libertad de expresión, así como de la igualdad entre todos los ciudadanos. Ellos van a organizarse y van a marchar para exigir al gobierno estas garantías, pero pues van a ser recibidos de una muy mala manera. El 16 de marzo es un día muy interesante. Hablamos nosotros en México tanto recientemente de Ayotzinapa del 68 y de otros tipos de matanzas y de represión al grupo estudiantil, pero el 16 de marzo de 1988 los estudiantes marcharon al lago Inya, que es el lago más grande de esta región, y en esta marcha fueron atacados por grupos policiales, incluso por el ejército. La matanza pues fue una de las masacres, es una de las masacres más recordadas de Birmania e incluso del mundo. Miles de estudiantes murieron y fueron atacados por la espalda. Incluso algunos hasta recibieron abuso sexual en una total impunidad. Estas protestas después de este movimiento se extenderían por todo el país, por todo Birmania. Aquí es donde mencionamos el efecto mariposa, se va a convertir en un huracán grandísimo que va a hacer un cambio radical dentro de la conciencia del país. Después de que las primeras protestas fueron suprimidas, cada vez un mayor número, tanto de estudiantes como de sus simpatizantes, se siguieron uniendo a las movilizaciones. Estas se hacían diariamente y desencadenaron en que la acción del gobierno fuera aún más brutal, por lo cual miles de ellos murieron. Esto llevó a que se realizaran en las principales ciudades, en Rangún, Pagú, Mandalay, Tavoy, y a pesar de que existía un fuerte negatividad en contra de el líder Ne Win, seguía tratando de mantenerse en su lugar, pero la presión era tanta que llegó un punto en el que decidió renunciar, no sin antes establecer en su discurso de renuncia: cuando el ejército dispara, dispara a matar. Él prometió varias cosas en su salida. La primera era el establecimiento de una democracia multipartidista, la cual respondería a lo que los estudiantes pedían en cada una de sus movilizaciones, pero esto no fue así, porque dejó como su sucesor a el carnicero de Rangún. Ahora se preguntarán, ¿qué hizo este hombre para merecerse tal apodo? Bueno, él formó parte de la represión de las protestas estudiantiles en Rangún, en las cuales sus acciones podrían ser calificables como brutalmente violentas. El punto máximo en todas estas movilizaciones fue en agosto de 1988, donde ya se planeaba una mega protesta.
El medio de difusión por el cual se le invitaba a todos los sectores poblacionales de Birmania a unirse era mediante carteles de un pavo real armado que se empezaron a pegar en las principales calles de las principales ciudades de Birmania. Pero la información acerca de todas estas movilizaciones llegó hasta las zonas rurales y muchas personas empezaron a unir al movimiento. Entre estos se unieron comités vecinales, fueron invitados monjes budistas dada la importancia que tenía esta religión en la sociedad, burócratas, miembros de la Marina, de la Fuerza Aérea, doctores, miembros de los hospitales, profesores, funcionarios de aduana. ¿Por qué se dice que es el punto máximo en toda esta movilización? Es porque esto ya no es algo que solamente incunda a los estudiantes o que solamente les importe a los simpatizantes que están de acuerdo con ellos, sino que toda la población se moviliza para exigir que se establezca una democracia multipartidista como les fue prometido, exigiendo sus derechos. Ante esto y viendo cómo se estaban tornando las cosas, porque hay un momento solemne muy significativo en toda esta lucha, que se da en Sule, es una ciudad de Rangún, hay una pogada, más de 10,000 manifestantes se juntan fuera de ella para darle quema a las estatuas de Newin y de Saint Erwin, el carnicero de Rangún. Ante esto, el gobierno impone una ley marcial que impide que las personas salgan desde las 20 a las 4 horas y prohíbe la salida de la reunión de más de 5 personas en un espacio. Bueno, las protestas se han venido sucediendo en el país desde hace una semana, desde agosto de 1988, pero los estudiantes habían planeado llevar a cabo protestas masivas el 8 de agosto de 1988. ¿Por qué esa fecha? Por la numerología, es el 8 del mes 8 del año 88, de ahí el 8888. Ese día iniciaron las protestas como habían sido planeados, se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país, en las principales ciudades, Pegu, Mandalay y la capital Rangún. En la capital se reunieron cerca de 1 millón de personas y en el resto del país se reunieron otro 1 millón de personas, principalmente en la ciudad de Mandalay, donde se reunieron 500,000 personas. En la capital, las manifestaciones de la capital, hubieron dos principales movilizaciones. La primera intentó rodear, o más bien, rodeó la ciudad, en donde líderes del movimiento lograron hablar con las masas en su marcha, en lo que ellos después procedieron a movilizarse al centro de la ciudad. Las zonas marginadas no formaron parte de esas manifestaciones del rodear la ciudad, sino que ellos se fueron directamente a la capital, al centro de la capital. Cuando llegaron al centro de la ciudad se encontraron con la resistencia de los militares. Los militares no atacaron, los estudiantes tampoco atacaron, pero los manifestantes intentaron convencer a los militares de que se les unieran a su causa y de todas las maneras posibles. Incluso llegaron a besar los zapatos de los militares intentando persuadirlos a que se les unieran a la causa. Esas manifestaciones fueron masivas y no únicamente participaron estudiantes y médicos, sino incluso participaron las minorías étnicas, los musulmanes, que principalmente se encontraban ubicados en la zona occidental del país, en la frontera que tiene Birmania con la India. Sorprendidos por el gran tamaño que las manifestaciones alcanzaron, los militares dijeron, o el régimen militar dijo, que ellos iban a atender a los manifestantes o a las demandas de los manifestantes en la medida de lo posible. Sin embargo, durante este mismo periodo, los régimen militar movilizó sus tropas que estaban situadas en las afueras de la capital y en las zonas más rurales, y las movilizaron hacia la capital para poder controlar a las masas manifestantes. Las manifestaciones duraron desde el 8 de agosto hasta el 12 de agosto, se mantuvieron los movimientos, y fue a pesar de que el régimen dijo que iban a atender las demandas de los militares, pues abrieron fuego en contra de los manifestantes. Recordemos que Ne Win en su discurso de renuncia dijo que cuando los militares disparan a matar. En este caso, los militares fueron ordenados de no disparar hacia arriba, que es una táctica muy usual, que disparen hacia arriba para entonces dispersar a las masas y que no estén todos juntos.
Eh, el 8 de agosto, militares abrieron fuego en contra del Hospital General de Rangún, en donde estaban siendo atendidos los heridos de las manifestaciones. Dispararon indiscriminadamente, no importaba si fueran simpatizantes de las manifestaciones, si estuvieran heridos, fueran médicos o fueran enfermeros, ellos dispararon a matar. En ese entonces las protestas ya se habían vuelto violentas, utilizaban los manifestantes cualquier cosa para ellos defenderse de las balas de los militares, desde bombas molotov hasta cuchillos, rocas, incluso llegaron a utilizar semáforos que ellos mismos rompían para poder de alguna forma defenderse del régimen militar. El número de fallecidos en las protestas del 8 de agosto varía según la fuente. Si utilizamos las fuentes oficiales, estas nos dicen que únicamente 350 personas fallecieron y 250 personas fueron heridas. Sin embargo, la estimación internacional varía desde 3.000 hasta 10.000 fallecidos. Entonces, dependiendo de la fuente. Aún así, las protestas inicialmente no parecieron ser en vano, gracias a la sorpresiva renuncia del propio carnicero de Rangún, Sein Lwin, como presidente de Birmania y del PPSB, el 12 de agosto del 88. Esto permitió, por suerte, que las tácticas de los militares en contra de los manifestantes fueran más leves. Incluso los militares dejaron entrar a barrios totalmente controlados por manifestantes y comités vecinales. El 19 de agosto, el biógrafo de Ne Win, el doctor Maung Maung, fue apuntado para hacer un gobierno civil. El nombramiento de Maung como el nuevo líder causó un cese temporal a los disparos y las manifestaciones de la ciudad capital. Pero no canten victoria, pues las manifestaciones se reanudaron el 22 de agosto a lo largo del país. Otra vez, monjes, médicos, actores, abogados, burócratas, de todo, se unieron a las manifestaciones. Y en esta vez los comités, a diferencia de antes, tuvieron muchos problemas para controlar a las masas, que estaban totalmente enardecidas, al grado de que hasta una multitud decapitó a una pareja de personas, pues sospechaban que tenían una bomba, lo cual no era cierto. Por otro lado, las protestas en Mandalay fueron mucho más pacíficas y transcurrieron prácticamente sin violencia, pues fueron organizadas por monjes budistas y no por los comités vecinales o de estudiantes. El 26 de agosto, Aung San Suu Kyi, hija de Aung San, quien se había mantenido fuera del juego político, se entró de nuevo al dirigirse ante 500.000 de personas frente a la pagoda de Shwedagon. Ella insistía a los manifestantes que dejaran de enfrentarse al ejército y buscaran la paz utilizando métodos de protesta no violentos. Al mismo tiempo que Aung San, el ex primer ministro UNO y el general de brigada Aung Yi volvieron a la arena política luego de haberse parecido de incógnito durante todo lo que había sido la dictadura militar prácticamente. Esto fue muy importante, puesto que la llegada de nuevos líderes pro democracia al movimiento lo legitimó y trajo consigo la esperanza de un mejor futuro para Birmania. Bueno, la oposición para este momento pues había ganado bastante legitimización. Durante el Congreso de septiembre de 1988 del PPSB, que es el Partido del Programa Socialista de Birmania, organizó un congreso en donde el 90% de sus delegados votó a favor de reorganizar al país en un sistema democrático y multipartidista. El PPSB anunció que iban a llevar a cabo elecciones para escoger un nuevo parlamento. Sin embargo, la oposición pidió que los líderes del PPSB renunciaran a su cargo y se formara un gobierno provisional en el tiempo en el que se realizaban las elecciones, para que de esta manera no hubiera interferencia pues, por parte de los líderes militares en las elecciones. El PPSB rechazó totalmente la propuesta. Ellos dijeron que no iban a abandonar el poder. Sin embargo, dijeron que no se iban a mantener tampoco en el poder por mucho tiempo. Los manifestantes, quienes estaban a favor de la democracia, pues salieron de nuevo a las calles a manifestarse en contra de la decisión de no dejar el poder, y las protestas se volvieron mucho más violentas. Los militares perdieron el control del país y para este punto solamente había tres opciones que se podían realizar a favor de la democracia. La primera era salir a manifestarse todos los días, creando una presión hacia el gobierno
a realmente cambiar. La segunda era convencer a los militares de unirse a sus causas y de esa forma la Fuerza Armada apoyara a los movimientos estudiantiles y los movimientos pro democracia. O la tercera opción era apelar ante la comunidad internacional para que estos los apoyaran. Buscaban el apoyo de los Estados Unidos de América y el apoyo de la ONU. Sin embargo, ninguno de los dos llegó con Fuerzas Armadas, pero sí llegó una pequeña delegación de los Estados Unidos para analizar la situación. Para mediados de septiembre de 1988, las protestas se convirtieron en mucho más violentas de lo que habían sido antes, incluso más violentas de lo que fueron el 8 de agosto. En el mismo año, las masas eran tan grandes que los militares no podían enfrentarse de frente a frente con ellos, sino lo que hicieron fue dividir y vencer, como dicen, dividir y vencerás. Rompieron a las grandes masas en pequeños grupos y de esta forma se pudieron enfrentar con ellos sin ningún problema. Los militares no solamente los superaban en números, sino también en experiencia y en armas. Para ese punto los manifestantes ya estaban todavía más molestos y pedían una reforma instantánea, que fuera, no instantánea, sino una reforma rápida, más inmediatos, y desconfiaban totalmente de un cambio gradual. Pues habíamos visto que habían prometido un cambio gradual, pero pues esto no había, la promesa no había sido cumplida. El 18 de septiembre de 1988, aproximadamente una semana después de que los manifestantes salieran a las calles, los militares volvieron a retomar el control del país, decretaron ley marcial y reprimieron a las protestas con violentas. Para ese entonces el general Sao Mao, que es otro general, no el mismo que se mencionó anteriormente, es otro, derogó la Constitución de 1974 y estableció el Consejo de Restauración de la Ley y el Orden del Estado, el CRLOE. Este consejo impuso medidas todavía más severas que las impuestas por el general Ne Win. Ne Win fue el dictador del 62 hasta el 88. El gobierno anunció que los militantes habían vuelto a tomar el control, que los militares habían vuelto a tomar el control del país, pues ellos buscaban regresar el orden y controlar a las manifestaciones. A pesar de lo anterior, el CRLOE en sus primeras declaraciones dijeron que se tenían 4 objetivos principales. Era mejorar la situación humanitaria, mejorar el transporte, mantener la ley y el orden y llamar a elecciones multipartidistas. Además, afirmaron que los militares únicamente iban a estar en el poder por un corto periodo de tiempo en lo que se llevaba a cabo las elecciones. Si recordamos, como anteriormente mencioné, se había pedido la renuncia de estos militares, ellos lo rechazaron, por lo que Aung San Suu Kyi pidió la formación de un diálogo entre el comité y los ciudadanos como una alternativa a la renuncia de estos. Entonces, que se mantuviera un diálogo entre ambas partes para que la transición fuera todavía más suave. Las elecciones fueron programadas para el 27 de mayo de 1990 y en mayo de 1989, un año después de que iniciaran las primeras manifestaciones, que nos habló mi compañero Liberato, las universidades finalmente regresaron a tomar clases presenciales. Esas habían sido suspendidas un año antes. Es decir, los estudiantes estuvieron un año sin clases universitarias. Las elecciones se llevaron a cabo el 27 de mayo de 1990. Para este entonces, Aung San Suu Kyi había ya sido arrestada por cargos que la comunidad internacional mencionó como inventados. Fue puesto en arresto domiciliario y no vería la luz del día hasta el 2010. No tenía permitido salir de su casa. Las elecciones se llevaron a cabo ese día. La Liga Nacional por la Democracia fue cofundada por Aung San Suu Kyi cuando esta ya estaba en prisión domiciliaria. Fue uno de los partidos que contendieron las elecciones. Hay que recalcar que estas elecciones no eran para formar un parlamento que fuera el que iba a gobernar al país, sino que fue para conformar una comisión constitucional para que esta comisión escribiera la nueva constitución que fuera la que iba a ser aplicada posteriormente. Después de esta constitución y vendrían otras elecciones para formar el parlamento. Había dos principales partidos, había 92 partidos en total, pero hay 2 en los que nos vamos a centrar porque son los de mayor importancia. El primero, como ya lo mencioné, la Liga Nacional por la Democracia, y el segundo es el PUN, el Partido de la Unidad Nacional. Este partido estaba liderado por Sein Lein,
que era un aliado muy cercano del general Ne Win y que trabajó junto con él durante la administración militar. Ese partido, el PUN, era el favorito de los militares para ganar la elección, pues tenían el apoyo de un aliado muy cercano a ellos. Durante la elección se presentaron 2.292 candidatos en 492 circunscripciones distintas a lo largo del país. En la Liga Nacional para la Democracia fue el partido vencedor, ganó el 81% de los escaños, es decir, 392 circunscripciones, mientras que el PUN quedó en tercer lugar, únicamente logró ganar 10 circunscripciones, 10 escaños, y el 21% de los votos en total. Sorprendidos por estos resultados electorales, el comité CRLOE, que inicialmente habían dicho que iban a respetar las decisiones de las elecciones, los resultados de las elecciones, más bien dicho, arrestaron a todos los miembros electos de la oposición del Pitu Jutlau, que es como se le llamó la legislatura, en lo que ellos alegaban fraude electoral. La oposición a los militares, que eran los movimientos pro democracia, formaron un gobierno de oposición, como algo similar a lo que vimos que sucedió en Venezuela hace un par de años, que Juan Guaidó y el Congreso Nacional decidieron formar un gobierno de oposición. Sucedió exactamente lo mismo. Aquí la oposición formó su propio gobierno, que duró únicamente 2 meses, pues 2 meses más tarde, después de la fundación y del arresto de los miembros del Pitu Jutlau, el CRLOE emitió un decreto en donde ellos mencionaban que bajo las mismas leyes y reglas de la Organización de las Naciones Unidas, ellos eran los legítimos líderes del país, por lo que el gobierno de oposición no tenía legitimidad y tienen que reconocerlos a ellos, a los militares. Que si analizamos el reglamento, pues realmente los militares tenían razón, ellos eran los legítimos líderes. Los opositores tendrían 2 opciones: reconocer el régimen militar y desaparecer de la escena política, o enfrentarse a las consecuencias. La mayor parte de los líderes de la oposición decidieron no reconocer al régimen y se enfrentaron a las consecuencias. La mayor parte de ellos fueron puestos en cárceles y una menor parte fueron puestos en el exilio. El gobierno militar para este entonces ya había cambiado el nombre del país. El país originalmente era conocido como Birmania. Para ese entonces los militares, después de las masacres, quisieron darse una mejor imagen y cambiar el nombre de Birmania, lo cambiaron a Myanmar, y la capital pasó de llamarse Rangún a Yangon. Para ese entonces ya el gobierno militar volvió a retomar el control total y no acabaría el régimen sino hasta el 2015. Y bueno, pues, ¿qué se puede destacar de todo esto? Sin duda, como vemos, Birmania ha sido un país que en décadas recientes ha tenido un trasfondo pues bastante nefasto, sin duda. Lo que podríamos decir todo esto es que tras el fin del dominio colonial, pues Birmania tenía el potencial de convertirse en una de las naciones más ricas del sudeste asiático, gracias a sus recursos naturales. Lo cierto, sin embargo, es que la situación económica de su gente ni siquiera mejoró. El mal manejo de la economía por parte del régimen militar durante la década de los 80 generó descontentos en todos los estratos sociales, y la clasificación de Myanmar como uno de los países menos desarrollados por parte de la ONU creó aún más descontento en la sociedad, pues la población veía sus bolsillos vacíos y al orgullo nacional herido. Las manifestaciones que surgieron inmediatamente, que surgieron por la riña en la tienda de té el 12 de marzo del 88, pues no fueron únicamente porque se dejara libre a un agresor gracias a las conexiones de este, sino porque en el trasfondo eran también manifestaciones en contra del régimen militar, contra los malos manejos, contra el nepotismo, la corrupción dentro del gobierno, la brutalidad policíaca y el deseo de poder determinar el rumbo del país. Los manifestantes que demandaban el fin del régimen militar y una democratización del país, sin embargo, no vieron sus demandas cumplidas hasta el año de 2015, gracias, en buena medida, a que la herida histórica dejada por estas manifestaciones aún no había cerrado, y de hecho aún no ha cerrado.
Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias. Terrible, compañeros. Es terrible lo que hicieron. No sé quién les... No, ¿por qué están aplaudiendo? No tengo idea, pero no. Es que hicieron algo terrible. Fíjense, el, el estructurar de esa manera la presentación, fíjese el gran problema, el tiempo. El tiempo es enemigo del historiador, pero el tiempo en los eventos es fundamental que se ajuste a las características. No es una opción, no es una sugerencia. Al inicio, Arnoldo da la introducción, da un aspecto y concreta otro, y no estoy contabilizando el tiempo de las conclusiones. En un momento se lleva más de 5 minutos, en otro se lleva 2. David, 4 minutos y medio, 11 minutos, una segunda. No los conté todos porque a veces se tardaban 1 minuto y medio, a veces 2. Liberato, a Brenda ni siquiera la contabilicé, o sea, se movían con tanta rapidez entre un aspecto y otro sin ni siquiera concretar las ideas. Es terrible, se tardaron demasiado y nos bombardearon con muchísimo material que en realidad no tiene sentido, honestamente. No tiene sentido ese sistema de organización. ¿Por qué lo hacemos de manera de que uno da la introducción y las conclusiones, otro da este tema, otro da este tema? Precisamente por las características del tiempo y también por la intención de dar un panorama completo. Y entonces, en la misma cuestión del primer equipo que expuso, por ejemplo, Carlos se tarda 9 minutos para hablar de la historia de las mujeres en el poder, pero habla de la diosa. No es una mujer en el poder, están los dioses Isis y Osiris. Punto. Hablan de Horus, que es uno de los hijos, pero no son ellos. Nos da toda la historia de Hatshepsut. Sí, es muy importante esa faraona y no por lo que él decía, el rescate de esta y todo eso, pero finalmente hubo varias mujeres faraonas y creo que la más trascendental en realidad fue Cleopatra. Viéndolo históricamente, si alguien tuvo poder político, pensando en poderes políticos, fue Cleopatra. Pero no es importante eso. Olvídese de los dioses y no salte temporalidades tan tremendas de los faraones egipcios a las europeas del siglo XIX, porque se va hasta la reina Victoria. Tuvo más poder y fue una época más caótica, la de Isabel I, en donde hay muchas más crisis, donde hay un enriquecimiento colonial absoluto y donde la importancia del control político era fundamental, pero son cosas que, o sea, no necesitamos ser historiadores para identificar, pero es un gran salto, pero además no reporta aspectos fundamentales de la mujer en la política, el acceso al poder político, y ya lo habían comentado previamente, aquí lo ven desde el aspecto de las mujeres en Yucatán. Y ya les había dicho, Yucatán es una historia diferente porque ahí se instala el socialismo
y el socialismo va a generar este tipo de situaciones. Lo que sí pueden considerar es que la mujer a nivel nacional, no hablen de Yucatán, a nivel nacional, y estamos hablando desde la Constitución. ¿Qué hace Porfirio Díaz por las mujeres? No hace una maldita cosa, porque es una dictadura militar. Eso, vaya, no es machismo. Cuidado con el lenguaje. Estamos hablando de patriarcado y el patriarcado es mundial. Y entonces, aquí el esquema patriarcal, ¿en qué momentos se liberó y no por la ley sálica? ¿En qué momentos y por qué razón hubo mujeres en espacios tan poderosos como en el caso de Inglaterra? Que, bueno, y Victoria no, o sea, si hablamos de poder, Victoria no, lo hizo Isabel I. Olvídense de Yucatán, tomen los parámetros de qué pasa a inicios del siglo XX a nivel nacional y luego cuando hablen del derecho al voto, ¿por qué no funciona en las mujeres la aceptación de estos cambios? No funciona, sí, hay movimientos, hay congresos feministas, pero hay un punto fundamental. ¿Quiénes hacen estos movimientos? Si lo ven a nivel internacional, son las mismas mujeres que hacen los movimientos. Son mujeres que tienen educación, que tienen poder, que se pueden hablar, pueden expresarse. Originalmente lo van a hacer a través de la literatura. Después lo van a hacer levantando la voz, o sea, hablando, pero siguen teniendo el problema del peso patriarcal. El sistema patriarcal se mantiene y se mantiene tanto que las mujeres no responden a los cambios, o sea, no les echen la culpa a las mujeres, bola de inútiles, etcétera, etcétera. En realidad es una situación que trasciende las posibilidades, porque si yo salgo a marchar a favor de las mujeres, mi esposo tiene todo el derecho a quitarme los hijos, a sacarme de la casa. O sea, hay una amenaza. Hay una amenaza que en el sistema patriarcal, donde el hombre siempre va a tener la razón y la mujer no. Entonces, véanlo desde ese aspecto. Lo que señaló Dania está muy limitado. Hay que profundizar en el aspecto de las características de esas mujeres. No eran cualquier mujer. Y aquí lo señaló después, cuando se habla de las políticas en Nuevo León. Fátima señala las primeras mujeres políticas. Bueno, aquí cuando se habla de Nuevo León, no se habla de machismo, se habla de conservadores. Conservadores, es decir, es un sistema patriarcal, un sistema que quiere que los roles familiares se queden como están hasta la fecha, hasta este momento. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la mujer se educó, sí, pero no en el ejemplo que usted señala de las mujeres en fundidora. Yo he trabajado el tema de fundidora, he trabajado el tema de las mujeres que laboran en la fundidora. No he encontrado ninguna ingeniera. He encontrado mujeres en el área de contadores, en el área, por supuesto, en el área secretarial, en las escuelas que tenía la fundidora, en la maternidad Conchita, sí, pero son espacios que el rol
en las características de rol de género, la mujer sí responde, pero vea, enfatiza mucho en la educación y que la mujer tiene más espacios en el ámbito educativo que el hombre, pero ¿sabe cuál fue el argumento del patriarcado para dar espacio a las mujeres en la educación? Cuando señalaron que la escuela era un segundo hogar, o sea, las maestras como madrastras, o como no como madrastras, ellos les llamaban así textual, una segunda madre, porque la escuela era la extensión del hogar. O sea, nos acabaron de arruinar para que lo vean así de manera más concreta. Eso es lo que necesito que rehagan. Sobre todo lo que mencionó Carlos y lo que señala Andrea, que tiene que ser reformado. Y en esta segunda parte, así rápidamente, porque se me terminó el tiempo y pronto voy a tener mi reunión donde probablemente me guillotinen, recordando a la Revolución Francesa. El tema es muy interesante, pero igual que lo mencioné en la primera presentación, no la de hoy, la anterior, si manejan porcentajes se comprende más fácil. Eliminen tantos nombres raros, o sea, de un militar que parecía que no era un hijo de Su y se convirtió en un hijo de Su. No hay una gran diferencia a que se llame Sun Tzu. Y luego está muy conflictiva la reflexión que hace Liberato, lo señala en un aspecto sobre ellos luchan contra el colonialismo, por fin se salen estos, pero entran otros, a los que les pidieron ayuda, a los japoneses, y luego otra vez vuelven a pedir ayuda y se lo piden otra vez a sus antiguos colonialistas y otra vez se vuelven a meter. O sea, uno cuando escucha eso dice, bueno, que estos eran unos tarados o de qué se trata. Danle esa idea. No queda clara lo explican, pero no lo clarifican el impacto que tiene el budismo. Aquí tiene mucho que ver, porque si ustedes comparan esa década, que es la década de las crisis, de las protestas, a nivel general hay un montón de dictaduras, incluso en América Latina, en la década de los 80s, pero aquí hay una repetición de los movimientos de los años 60 y de los años 70 y empieza con los estudiantes. Eso sería un punto de inflexión más que tener a un gobierno militar, a otro gobierno militar, a otro gobierno, y luego salen estos a matar y disparan al cuerpo, no disparan al aire. Disparan al cuerpo, se escucha más agresivo todavía, o sea, disparan a matar. Y disparan al cuerpo es disparan a matar. Entonces, vean el problema del lenguaje. En cuanto a la presentación, el diseño está muy bueno, pero igual que el del primer equipo, no es suficiente para los datos que ustedes están manejando. Nos dan un bombardeo de información. Estamos bombardeados y en realidad yo que tengo algo de conocimientos, porque sí sé que era Birmania y sí sé que se llamó Myanmar, están dando una información muy valiosa para que la salten aspectos que empiezan en el 88 y luego se concretan en el 8 del 88 y luego manifestaciones nacionales, quiénes participan, qué decisiones toman, cuál es el discurso del gobierno.
Y algo que sí es muy importante y que necesito enfatizar en este equipo, hablan con mucha claridad, se entiende, no se atropellan, hablan con pausas, tomen el esquema deliberato. Él está dando una conferencia, el contenido es lo que estoy cuestionando, pero en el caso de Fátima y en el caso de Brenda está bien la presentación, incluso Fátima enfatiza con la gestualidad lo que está diciendo. Son formatos de expresión excelentes. El lenguaje está bien manejado en la mayoría. Sigo sufriendo con los contenidos. Este equipo, por favor, Arnoldo, David, Liberato, Brenda, reestructuren el contenido, pongan por favor, todo me lo van a enviar en Word. Todos los equipos, porque estoy viendo que necesito ayudarles en la organización del contenido. Coloquen el aspecto de los antecedentes, el desarrollo, etcétera. Háganlo de manera separada y no les voy a quitar nada de puntos con esto. Les voy a regresar el formato Word para que trabajen con el diseño y el contenido. No tengo problemas con el lenguaje, pero sí con el contenido, que deben desarrollarlo de manera que va de lo general a lo particular y lo específico. En realidad, ¿qué es lo más conflictivo de Birmania o de Myanmar? En realidad, debían dejarlo en Birmania, porque Myanmar es muy posterior. Y Arnoldo, cuando habla de conclusiones, en realidad no son conclusiones, es lo que pasó después. Recuerde, Arnoldo, que cuando decimos conclusiones es del contenido. En conclusión, ¿de qué sirvió tanto movimiento, tanta masacre, si de todos modos la represión se quedó? Se llamen Pedro, se llamen Juan, el esquema es el mismo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor. ¿No? Bien. Gracias, que estén bien.